desde siempre, la compañera que me guiaba al caminar. Eres esa luz, la que me lleva tras las huellas de Jesús, iluminando el sendero de la vida, faro del Caribe. Muy buenos días, las 9:15 damos inicio a nuestro Congreso Pastoral Iluminando. Esta es la 7ª edición. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos, que el Señor les bendiga a todos los ministros, los pastores, los siervos del Señor, siervas, pastoras y ministras que nos acompañan en este tiempo. Recuerde que usted podrá seguir este espacio, este tiempo, este Congreso, aquí a través de la 97.1, a través de la 1080 AM, a través de farodelcaribe.org y en nuestro Facebook, donde ya estamos totalmente en vivo, y le invitamos a que usted pueda seguir nuestra transmisión. Podrá ver este tiempo en vivo hasta la 1:00 y estaremos acompañándole. Usted puede igualmente comentar con nosotros siempre en nuestras redes sociales, en nuestros medios que están habilitados, nuestro WhatsApp, nuestra central telefónica y nuestro Facebook. Nos estarán acompañando pastores de gran bendición. Para dar este inicio nos acompañan parte de la Junta Directiva de Faro del Caribe, a quien damos la bienvenida en esta hora, al fiscal de la Junta Directiva y al pastor Juan Carlos Sánchez, que nos bendice. Pastor, muy buenos días. Buenos días, hermano Roy, Solano Sánchez, y a todos los hermanos que siguen la transmisión de Faro Caribe, ya sea por la 1080 AM, a través de la 97.1 FM, y los que están ahorita en la señal del Facebook en vivo, ahí les saludamos en el nombre del Señor. Este ministerio inició en el año 2015, su primer congreso pastoral, lo comenzamos en ese año, con el fin de poder bendecir a la pastoral, porque si bendecimos a un pastor, bendecimos a una congregación, es decir, el efecto se hace multiplicativo. Y hoy queremos tener el 7º congreso en las condiciones actuales que nos permite la situación de la pandemia por el COVID-19. Tenemos que hacerlo bajo restricciones y optamos por hacerlo de manera virtual, telemática, digital, únicamente por la radio. Así que hubiéramos tenido probablemente unos 300, 400 siervos de Dios hoy aquí en la instalación de Faro Caribe, pero no lo hemos hecho así por razones que ustedes yo sé que comprenden. Pero el tema que vamos a compartir hoy, el papel de la Biblia en la vida del ministro, lo hemos hecho más amplio porque sabemos que va a estar toda la audiencia de Faro Caribe escuchándonos, así que vamos a hablar en general, o sea, no solamente para el pastor, sino esto es válido para todos los creyentes. Entonces, muchísimas gracias por apoyar este ministerio, nuestro 7º congreso. Hemos tenido al pastor Luis Ángel Díaz Pavón acá, hemos tenido al pastor Carlos Guerra, al pastor Jorge Luis Soto, al pastor Alex Alvarado, hemos tenido muchos representantes del área de la salud hablándonos. En alguna época hablamos
sobre la salud del ministro, tuvimos a la hermana Helen, tuvimos a varios doctores ese día, así que hemos hablado sobre estos temas durante mucho tiempo. Hoy vamos a estar dando 3 conferencias, una voy a darla yo al principio, otra el pastor Alex Alvarado después, y al final yo daré la número 3. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Tenemos aquí la presencia del presidente de la Junta Directiva de este ministerio, nuestro hermano Carlos Alberto Mora Calderón, quien nos va a acompañar. Igualmente tenemos aquí presente al vicepresidente, nuestro hermano Luis Guzmán Barrantes, quien están con nosotros hoy, junto con nuestro hermano Roy Solano Sánchez, y en el 4º piso, donde vamos a tener la enseñanza. Así que muchísimas gracias a todos. Ya usted puede decirle a los hermanos que se conecten, ya usted puede, digamos, a los que lo van a ver por Facebook, ya tenemos ahí un grupo de personas que se están reportando. Buenos días y hermanos que saludan. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya pueden decirle a otros más que lo escuchen. También lo vamos a subir al canal de YouTube, ¿verdad, Roy? Se va a subir al canal de YouTube para que usted lo pueda tener ahí en el canal de YouTube de Faro Caribe. Ahí usted puede también ver esta enseñanza posteriormente o ahorita simultáneamente. Así que ponemos este tiempo en las manos del Dios Altísimo. Amén. Así es, corramos la voz y digámosle a nuestros pastores también: pastor, ya está comenzando el seminario, el congreso allá en Faro del Caribe, para que se conecte con Facebook o bien también con la emisora, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Te pedimos, bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, que tú, bendito Dios, dirijas este congreso, Señor. Y como siempre te pido, Padre bendito, que tú pongas palabras en la boca de los pastores que van a estar dando este congreso, Señor, el pastor Juan Carlos Sánchez y el pastor Alex Alvarado Peterson, Señor, que tú pongas en ellos, Señor, palabra, bendito Dios, para que cada uno de los pastores y nosotros mismos nos podamos alimentar de las bendiciones que tú tienes y tú quieres derramar sobre tu pueblo, Señor. Te bendecimos, te damos gracias y bendecimos este congreso, Señor, que terminamos a las 12 del mediodía. En el nombre de Jesús te lo pedimos, glorificando tu nombre y dándote las gracias. Amén. Muchísimas gracias a nombre de este ministerio por estar con nosotros. Recuerde, vamos a tener un buen tiempo, vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de lo que la Biblia enseña sobre este tema, exactamente sobre el papel de la Biblia en la vida del siervo del Señor, del hombre, la mujer de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 3, yo voy a estar dando algunos versículos para que usted los pueda buscar conmigo, los voy a estar leyendo también y compartir este consejo del Señor. Lo que les voy a hablar hoy es algo que usted nos escucha decir con mucha frecuencia. Lo que estamos diciendo es algo que usted probablemente me habrá escuchado a mí en el caso particular, o ha escuchado a otros ministros decir lo que vamos a decir aquí. Son cosas esenciales de nuestra fe. Vamos a Colosenses 3:16. La escritura dice: la palabra de Cristo habite, estoy leyendo la Reina Valera 95, habite en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así comenzamos hoy. Pablo le escribe esta carta, probablemente en alguna época entre el año 58 al año 62, escribe una carta y le dice a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo permanezca en ellos. Vean que ellos, cuando Pablo dice esto, todavía no tienen la Biblia completa, no tienen el Nuevo Testamento. Seguramente solo estaban algunas cartas de Pablo escritas, quizá la carta de Santiago, pero no estaba de Mateo, Apocalipsis, como hoy en día lo conocemos. Entonces, si Pablo le dijo a los hermanos de Colosas que el mensaje de Cristo permanezca en ellos, y ellos lo que tenían era la memoria de lo que los apóstoles les enseñaban, el recuerdo auditivo de lo que ellos decían, y si para Pablo era real que la palabra de Cristo debe permanecer en nosotros, debe ser más real para nosotros, que tenemos una ventaja que no tenía la iglesia de Colosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, los 4 evangelios. Ahora yo sé exactamente cuál es la palabra de Cristo. Yo sé
qué es lo que Cristo dijo. No me lo tengo que imaginar, no lo tengo que ir a leer en algún libro extraño. No, aquí en los evangelios, de Mateo a Juan, yo puedo encontrar la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. Hay otras porciones de la Biblia, de lo que dijo Jesús en otras partes de la Biblia, como en Hechos, ¿verdad? Que dice, y que recordáis lo que dijo el Señor Jesucristo, que me ha aventurado dar que recibir. Eso no está en el Evangelio. O cuando Pablo le escribe a los Corintios y les dice que el Señor Jesucristo dijo que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, el obrero tiene su salario. Eso no aparece en los Evangelios, pero sí dice Pablo que Jesús lo dijo. Entonces, si es verdad para la iglesia que la palabra de Cristo es lo que tiene que permanecer en nosotros, porque sólo así se va a cumplir el versículo 17 de Colosenses 3. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, entonces vamos a tener sabiduría, vamos a cantarle al Señor con gracia en nuestros corazones, y dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que me parece que hoy vamos a estar volviendo a lo que es fundamental. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios, debe, por la misma Biblia se nos enseña, que debe de estar en nosotros de manera constante, que debería ser nuestra fuente para saber lo que Jesús dijo. Su inspiración y su autoridad no pueden ser cuestionados por nada ni por nadie, y eso es lo que hoy queremos sembrar en esta primera enseñanza. ¿Cuál debe ser ese papel que debe tener la Biblia? ¿Cuál debe ser ese papel en la teoría? ¿Y cuál es ese papel en la práctica? Usted puede avisarle a sus amigos, ¿verdad?, que estamos ya con la enseñanza. Puede compartir la información si nos está siguiendo por Facebook. Puede mandarle un mensaje a alguien y decirle, mire, van a haber hoy 3 conferencias para que puedan escuchar y ser edificados con lo que dice la palabra. Entonces, según la Biblia, debemos de ser personas conocedoras de lo que Cristo dijo. ¿Cómo puedo ser yo un experto en lo que Jesús dice? ¿Cómo hace la gente, por ejemplo, para saber tanto de fútbol? Bueno, oye, ve, lee sobre el tema. Pasa emperillado, pasa siguiendo las transmisiones. Entonces, la persona que sabe mucho es porque se informa mucho. ¿Cómo me puedo yo informar acerca de la palabra de Cristo? Pues la única manera sería leyendo lo que dice la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo está en los evangelios. Al conocer yo las palabras de Cristo, llego a tener el conocimiento de lo que es la sana doctrina de Cristo. Porque si no, dice la Escritura que seríamos como niños fluctuantes que son llevados de un lugar hacia otro por diferentes corrientes. Y aquí es donde yo quiero comenzar con un recordatorio y con una advertencia. ¿Cuál es el recordatorio? Se decía de Israel en el siglo VII de la era cristiana, cuando comenzó el Islam, que le llamaban el pueblo del libro. Es decir, a Israel se le llamaba el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque se supone que era un pueblo que vivía de acuerdo a lo que decía el libro. Jesús dijo que no era verdad eso. O sea, Jesús dijo que ellos no se guiaban por lo que decía la ley de Dios, sino por las tradiciones. Entonces, en realidad no eran el pueblo del libro, eran el pueblo del libro y las tradiciones. De nosotros los creyentes debería decirse lo mismo, que somos el pueblo del libro, este libro, la revelación escrita de Dios. Pero lastimosamente tampoco es verdad en muchos casos, porque tenemos el libro y tenemos lo que dice el pastor, porque tenemos el libro y lo que dice el profeta o el apóstol o el maestro de turno. Entonces, aunque en teoría decimos que somos el pueblo del libro, en la práctica parece que no solamente seguimos lo que dice el libro, sino que también seguimos lo que otros nos dicen. Y en algunos lugares le dan el mismo valor a lo que dice la palabra escrita. Esto no debería ser así. En estos tiempos de cambio, muchos de estos provocados, otros han sido patentizados por los últimos meses de la pandemia, que ha provocado que no se abrieran las iglesias durante un tiempo de manera física.
Esto ha evidenciado que muchos hermanos lamentablemente tenían una fe templocéntrica, es decir, su fe era alrededor de un lugar, y cuando ese lugar ya no estaba, se quedaron sin lo que era para ellos lo usual. Teníamos un grupo de personas que estaban muy acostumbrados a una liturgia, y cuando esa liturgia no se dio, porque no se podía, o no se da todavía, porque no se puede de manera completa, su fe se debilita. O hemos tenido personas cuya fe ha girado alrededor de un líder, de un pastor, y cuando esa relación no se puede dar, su fe se debilita. Entonces, éramos, y algunos son todavía, templocéntricos, giran alrededor de una liturgia o de un culto, y su fe depende de un personalismo, de alguien llamado pastor o líder espiritual. Pero, según la palabra del Señor, así no debería de ser. Mi vida espiritual depende de mi relación con Dios. Y mi relación con Dios la adquiero a través de conocer quién es Dios. Porque ¿cómo sé yo que hay que orar? Bueno, porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sé yo que hay que ayunar? Porque la Biblia lo dice. Pero la gente a veces se olvida del fundamento y se queda con la estructura. Recuerdo la frase que decía un célebre obispo francés, que él decía, nosotros a la fe, y él hablaba del ejemplo de un cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro, pero no tiene marco, que es lo que necesitaba. Pero digamos, usted tiene un cuadro muy lindo, pero el cuadro usted lo encuadra, o sea, lo coloca bajo un marco. Entonces, decía este autor que lamentablemente, decía él, nosotros hemos colocado el cuadro de la fe, que es Cristo, nuestra relación con Él, pero lo hemos enmarcado y lo hemos adornado de rituales, de prácticas, de reuniones, de ideas, de doctrinas. Y dice que la gente, dice este señor, la gente en vez de ver el cuadro, es decir, en vez de ver a Jesús, se queda viendo el marco, que los rituales, que los cultos, que las prácticas, que las doctrinas. Y entonces terminamos discutiendo, peleando por lo que es secundario. Y se nos olvida lo que es esencial. Entonces, nosotros no tenemos que depender de la liturgia, no tenemos que depender de la congregación físicamente hablando, no tenemos que depender del pastor, sino que nuestra dependencia es del Señor. Y lo sabemos porque Juan 15 dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, de esa relación íntima con el Señor, de la cual nuestra vida debería ser testimonio, es lo que adolece en gran parte el sector llamado cristiano evangélico hoy. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es que la Biblia debería ser fundamental, que la Biblia debería ser esencial, y el lugar que tiene la Biblia es singular, único, y como cuando a usted le dan una invitación y le ponen que es intransferible. O sea, el lugar que tiene la Biblia, no hay nadie ni nada que lo pueda llenar. Sin embargo, aunque digamos esto, en la práctica tenemos dos grandes defectos, dos grandes falencias. Una, hemos hablado de esta con anterioridad, tenemos una iglesia, un pueblo del Señor que está carente de conocimiento bíblico. Estamos llenos de analfabetismo bíblico. Encuestas que se han hecho en otros países donde hay una mayor tradición evangélica, por ejemplo que aquí, donde estamos nosotros, indican, por ejemplo en esta que tengo aquí, que solamente, oiga bien, pregunta hecha a cristianos evangélicos afiliados a una congregación que se regularmente asiste. Pregunta hecha la siguiente: ¿cuántas veces ha leído el Nuevo Testamento?
Ni siquiera la Biblia completa, sino el Nuevo Testamento, porque la gente siempre dice a uno, uy, pastor, es que cuesta tanto entender el Antiguo Testamento. Y comienzan a leer Génesis y se les enreda, comienzan a leer Éxodo y se enredan, ¿verdad? Entonces ya dejan de leer la Biblia. Entonces, ¿cuántas veces ha leído el Nuevo Testamento? Un 35% dice que lo ha leído una vez. Pero, obviamente, el 65% nunca ha terminado ni siquiera de leer el Nuevo Testamento, que en primer lugar es más pequeño, ¿verdad? Físicamente es más fácil de leer, pero no lo leen. Entonces, ¿por qué los creyentes que le pueden decir a usted, yo creo en la Biblia, por qué no la leen? Es la misma razón por la cual usted encuentra en la gente, en la calle, en el mundo, ateos teóricos y ateos pragmáticos. A gente a la cual usted le preguntara, ¿usted cree en Dios? Van a decir que sí, yo creo en Dios. Pero viven como si Dios no existiera. Entonces, a eso le llamamos ateos pragmáticos. Filosóficamente no niegan que Dios existe, pero en la vida diaria, para ellos es como si Dios no existiera. Es como que usted diga, qué lindo es el matrimonio, qué bonito, pero no creen en la fidelidad. Entonces, no tiene sentido decir que usted cree en una institución cuyo fundamento es la unicidad de la pareja. Uno con uno, nada más. Pero usted no puede decir, yo creo en el matrimonio, pero sí creo en el amor libre. O sea, no podría creer en las dos cosas a la vez. La pregunta es, a estos 65% de creyentes que van a la iglesia, pero no leen la Biblia, la pregunta es, ¿y por qué no lo hacen? ¿Qué razón tienen? Hay gente que dice que no tiene tiempo. Hay gente que dice que no la entiende. Mire, cada vez es menos posible que alguien diga que no entiende la Biblia. Si usted me dice, no entiendo la Reina Valera 1960, o no entiendo la Reina Valera 1995, bueno, está bien, le puedo aceptar eso, porque el castellano, ¿verdad?, de la Reina Valera no es el que usamos en las conversaciones de todos los días. No es el que usted usa cuando habla con un amigo, con una amiga, ¿verdad? Es un castellano, como acabo yo de leer, por ejemplo, en Colosenses, ¿verdad? Exhortados, ¿verdad? Y consolados. O sea, no es el lenguaje que usamos de todos los días. Pero hoy en día tenemos la Biblia en lenguaje sencillo, en traducciones para que la gente las pueda entender. Tenemos la Biblia en versiones castizas, más fáciles de leer y de entender. Entonces ya no hay excusa. Tampoco sería que no pueden adquirir una Biblia, porque hoy en día los precios son accesibles. Hoy en día no solamente se puede leer varias versiones de la Biblia, sino que se pueden oír nada más. Si a usted se le dificulta mucho la lectura, hay muchas formas de oír la Biblia. Hasta hay métodos visuales. Hay ministerios que han hecho ya la Biblia visual. Los evangelios, por ejemplo, ya se pueden ver el evangelio de Mateo puesto en escena. Y usted va viendo el evangelio, lo va oyendo, lo va viendo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué la gente no lee? Bueno, me imagino que es que la gente siente que no es necesario para su vida. Y aquí voy a decir algo con mucho cariño. Y quería contar algo mío, algo personal. No me gusta, pero hoy quería ir al pasado, ¿verdad? Me traje aquí a los hermanos que están físicamente presentes y a los que nos están viendo por el Facebook, ¿verdad? Si está funcionando. Hoy me traje la primera Biblia que tuve yo. Es más, está desarmada. Esta Biblia la tengo desde el año, aquí tengo yo, 1981. Quiere decir que este año, si el Señor me permite, voy a cumplir 40 años de estar leyendo la Biblia. Aquí está mi letra de chiquillo de 16 años, porque la compré antes de cumplir los 17 en el 81. O sea, yo estoy leyendo la Biblia, gracias al Señor, desde que tengo 16 años. Voy a llegar entonces, este año, si Dios lo permite, a 40 años de estar leyendo la Biblia. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que 40 años después yo iba a dar una charla sobre el lugar de la Biblia en la vida
del ministro, del creyente. ¿Qué me iba a imaginar yo con 16 años que algún día iba a ser yo maestro de la palabra? No. O sea, yo no comencé a leer la Biblia para enseñarla, yo comencé a leer la Biblia porque me dijeron en la iglesia, usted tiene que leer la Biblia. Y yo comencé obedientemente, mire, hasta me faltan algunas hojas, no de la Biblia, sino de la introducción, ahí donde viene el índice, la carátula y todo eso. Pero cuando yo la veo, ¿verdad? Y la tengo rayadita, oiga, ya me cuesta más verla porque esta letra era la letra para 16, 17 años, ¿verdad? Ya para los que tengo, ya ocupo cierto discernimiento adicional. Pero ¿qué iba a saber yo? Que 40 años después de ese episodio que comenzó en mi vida, yo iba a terminar enseñando acerca de la Biblia. No lo sabía, no lo imaginaba, no lo pensaba, no lo soñaba. Yo soy el primero en mi familia en hacerse creyente, así que yo no vengo, ¿verdad?, de una tradición evangélica, ¿verdad?, que mi papá pastor, no, sino que yo soy el primero en mi familia, así que yo no me podía imaginar eso en ningún caso. Pero ¿saben qué? Y aquí se los voy a decir con cariño lo siguiente, y aquí lo voy a decir a los pastores, amados, y a los hermanos de la iglesia. ¿Saben cuál ha sido el error que hemos cometido, creo yo, en los últimos años? Es que a la gente, en vez de decirle que lea la Biblia, le hemos enseñado el sobre, la ofrenda y el diezmo primero. Y hemos puesto tanto énfasis en el dinero que se nos ha olvidado lo más importante, que es la Escritura. Y como dijo Jesús, aquello era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Hemos estado siendo expertos en que la gente hable de finanzas y que diezmar, ofrendar, primicias, todo eso, yo lo creo. A mi manera, ¿verdad? Obviamente, pero yo lo creo. Pero le hemos puesto a la gente primero el sobre para que diezme, en vez de ponerle la Biblia para que la lea. Y ese ha sido el error de los pastores. Se lo digo, porque lo creo. Yo creo que nos hemos equivocado en las prioridades. Si la gente estuviera con una fe basada en la Biblia, va a ofrendar, va a diezmar, se va a congregar, va a evangelizar, va a discipular, va a hacer todo lo demás que sabemos que tiene que hacer. Pero si lo hemos hecho al revés, ¿qué le ha pasado a la gente? Que ha llegado a la iglesia, ha querido prosperar, no prospera, ¿y qué es lo que hace? Se va. Fue a la iglesia porque tenía problemas en el hogar, según él iba a ir a la iglesia y se iba a arreglar su matrimonio, no se arregló su matrimonio y se fue a la iglesia también. Porque hemos facilitado cosas a la gente y le hemos dicho a la gente, Cristo es la respuesta, pero le hemos puesto la pregunta equivocada a la gente. Entonces yo creo que nuestra tarea es motivar a la gente a que lea la Biblia, a que estudie la Biblia. No la va a entender, se lo aseguro. Yo estoy seguro que yo tuve que haberla leído muchas veces. Vea, se lo digo ahora honestamente, 40 años después, yo todavía hay cosas que no entiendo. Muchas cosas que no entiendo. Y yo, humildemente, yo estudio la Biblia. Yo la estudio. Yo le doy gracias a Dios que yo la estudio. Pero hay cosas que no entiendo yo de este libro. Pero eso no me afecta. Lo que no entiendo es porque yo soy estúpido. O sea, porque no me entra a mí. Habrá alguna razón, pero yo no lo entiendo. Yo, Señor, perdóname por ser tan cerrado. Pero yo no lo entiendo. Pero también sé que ustedes tampoco lo entienden. Así que me consuelo en la colectividad. Hay cosas que no entendemos ninguno de nosotros. Y tal vez ya no es por ignorancia o por estulticia, sino simplemente porque hay cosas que no se entienden. Pedro dijo en la segunda carta, para consolarnos aquí a los que no entendemos, en el capítulo 3, Pedro mismo dice de Pablo que Pablo en casi todas sus epístolas, capítulo 3, versículo 3, dije 3, ¿verdad que sí? Dice, hablando de Pablo, amados, dice, ustedes no se asusten, ¿verdad? De las cosas que están pasando, dice en el versículo número 16, segunda de Pedro 3:16, en casi todas sus epístolas, hablando
en ellas de estas cosas. Oiga lo que dice Pedro. Pedro, sí, el que caminó con Jesús. Pedro, la mano derecha de Jesús. Dice Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, si el mismo Pedro dice que hay cosas que son difíciles de entender, ahora yo, 2000 años después, porque entre más tiempo pasa, más cuesta. O sea, tenemos más distancia, ya es más difícil. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que quiero decir en esta primera parte? No hay justificación para no leer la Biblia. Usted dice, pastor, es que yo fui a una iglesia y me trasquilaron, me desanimé. Yo creo también en alabanza, yo creo en cantarle al Señor, yo creo en adorar al Señor, en todo eso lo creo. Pero cuando el énfasis no está donde tiene que estar, desbalanceamos a la gente. Y tenemos gente que sabe mucho de música cristiana, pero no conoce la palabra tampoco. No conoce la palabra. Entonces a veces cantan cosas que no deberían de cantar. Y le dicen amén a lo que no deberían decirle amén. Porque aunque suene bonito ese cántico, no es verdad. Aunque usted le diga que el diablo está bajo sus pies, no es verdad. Usted no tiene el diablo bajo sus pies. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted resiste al diablo, dice la Escritura, él huirá de vosotros. Pero no es que usted lo tenga aquí bajo sus pies y nada le puede hacer. No. En breve, dice Romanos, el Dios de paz aplastará a Satanás. Pero en breve. Usted tiene que mantenerse lejos de toda especie de mal. Porque si no, ese enemigo que usted cree que tiene bajo sus pies, es al revés. A usted lo tiene bajo sus pies, porque no se somete al Señor. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cantamos cosas que no son verdad. Aquí en la emisora tenemos canciones a veces que no son tan ciertas. Por dicha que no son muchas, ¿verdad? Tratamos de no programar canciones que no sean correctas. Pero a veces se nos van, es lógico. O a veces las entendemos por el lado amable. Pero cuando no hay conocimiento de la palabra, cantamos lo que no hay que cantar, decimos lo que no hay que decir y hacemos lo que no hay que hacer. Hermanos que le dicen a uno, hermanos, estamos ocupados en muchas cosas, pero estamos descuidando la más importante. Marta y María. Estamos en una iglesia donde hay mucho activismo. Y el Señor le dice a Marta y a María, ¿cuál es la que está haciendo lo más correcto? Marta afanada y turbada con muchas cosas, o María sacando tiempo para estar a los pies de Jesús. Creo que tenemos que intencionalmente, usted tiene que programarse, sea usted un creyente o sea usted una persona de muchísimos años, sea nuevo, sea un pastor o sea un líder, todos los días tiene que sacar tiempo y tiempo de calidad para estar con Dios. A mí me enseñaron, recién convertido, la regla de los 15 minutos. 5 minutos orando, 5 minutos leyendo y 5 minutos alabando al Señor. Y así me dijeron recién convertido. Mire, usted tiene que comenzar el día con 15 minutos para Dios. Hable con Dios, lea su palabra, quédese callado un ratito, a ver, ¿verdad? Sí, mediten lo que acaba de leer, porque a veces leemos y ya, ¿verdad? No. Y alabe al Señor. Y salga a trabajar o vaya a estudiar. En el caso mío, estaba en el colegio en esa época, me dice, entonces vaya al colegio. Uno todos los días debe tener esa regularidad. 15 minutos. Si usted lee la palabra, va a ver que se va a acostumbrar. Recién convertidos nos ponían a leer 3 capítulos de lunes a viernes y 4 capítulos sábado y domingo. Esto hacía que una persona pudiera leer la Biblia, 1189 capítulos, pudiera leerla en un año. Hoy en día yo no recomiendo leer tanto, excepto que usted quiera leerlo, ¿verdad? Aquí en Faro leemos un capítulo por día. Yo, ¿verdad? A la edad que tengo, leo 2 capítulos por día. Y lo hago despacio, ¿verdad? Y voy en orden. A mí me gusta leer la Biblia en orden. Usted puede leerla por ciclo. Usted puede decir, voy a leer, hoy estamos a 30 de enero, voy a leer los evangelios. Entonces comienza a leer Mateo, un capítulo por día, para el 27 habrá terminado de leerlo.
Si comienza a leer el Evangelio de Juan, para el 20 va a terminar de leerlo. Si comienza a leer Marcos, para el 15 va a terminar de leerlo. Si comienza a leer Lucas, va a terminar el 23 de febrero, o sea, el día que Faro Caribe cumple años. Así que si usted comienza a leer, lo puede hacer así. Puede leer un capítulo de Proverbios todos los días y un Evangelio. Proverbios son 31, así que usted puede leer un capítulo por día. Bueno, en febrero no le va a servir porque le van a faltar 2 días, pero lo leen en marzo, los 2 días que siguen. Pero usted debe tener un método y no se salga de ese método. Por ejemplo, yo acabo de comer pinto, livianito, solo era pinto, tortilla, huevo y queso, sin embutidos, ¿verdad? No comí salchichón ni salchicha, hoy estuve light, ¿verdad? Y eso lo comí ayer y antier y no me aburre, gracias a Dios. Y lo hago yo. Bueno, el de hoy no, el de hoy era gratis, así que el de ayer lo tuve que hacer yo. Pero a mí, yo como todos los días pinto y no me desagrada comer pinto. Me gusta. Tomé café y me gusta. Estoy tomando té y me gusta y lo hago todos los días. Bueno, porque hay gente que dice, qué pereza leer Proverbios, qué pereza leer los Salmos, qué pereza, ¿me entiende? Si a usted le da pereza, ¿qué dice el profeta? Si te cansas con los que caminas, ahora imagínate con los que corren. Y después la gente anda diciendo, ¿por qué el Señor no me usa? ¿Por qué el Señor no me pone en otro nivel? Bueno, porque usted es fiel en lo poco, Dios lo va a bendecir en lo mucho, pero si es infiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Hoy Dios me da este honor de estar aquí hablándole a no sé cuántas personas, decenas, cientos, miles de personas, no sabemos a cuántas. Pero yo comencé leyendo la Biblia para mí. Y luego pasé, y recuerdo todavía el primer laboratorio conejillo de indias que tuve yo. Yo tenía que darle clases a lo que llamamos en esa época primarios, chiquitos de 9 a 11 años. Ellos fueron mis primeros alumnos. ¿Usted se imagina? Yo compartiendo la palabra con niños de 9 a 11. Hoy en día, de solo pensarlo, me da miedo, ¿verdad? Hablarle a chiquitos de esa edad porque no me entenderían, yo creo que no podría comunicarme con ellos. Pero yo comencé, como todos, en clases vacacionales. Pasé después a escuela dominical, pasé con los jóvenes y todo el proceso que normalmente sigue. Pero hay gente que quiere llegar a la iglesia hoy y que lo pongan mañana, ¿verdad? A predicar. Y dentro de un mes que le den salario, ¿verdad? Hay gente que quiere todo rápido y no es así. Esto es de un proceso y la lectura de la Biblia es de un proceso. Nunca deje ese proceso, escoja uno. Yo escogí ese y le puedo decir que a mí me ha ayudado Dios, me ha bendecido. Le da a Dios a uno sabiduría. Si usted no tiene, usted me dice, pastor, es que a mí no se me pega nada. Eso no es verdad, a todos se nos pega lo que nos conviene que se nos pegue. Hay cosas que a usted no se le olvidan. Por más que usted trate, no se le olvidan. Se le quedan ahí muy grabadas. Hay gente que se le olvida cuando tiene que pagar algo, pero es porque le conviene que se le olvide. Pero en realidad a nadie se le olvidan las cosas, solamente que guarda mala información, ¿verdad? La traspapela. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, establezcamos un método. ¿Saben por qué? Porque una de las señales de la segunda venida de Cristo, y tanto que se habla de este tema, se encuentra en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, hablando del día del Señor que está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Apostasía literalmente significa defección, revuelta, renegar. Es decir, usted antes creía en 2, ya no cree en 2. Usted antes creía en 10, ya no cree en 10. O sea, el apóstata es alguien que creía en algo y deja de creer. Por eso la palabra renegado. O sea, alguien que negó lo que antes afirmó. Una de las cosas que dice la Escritura es de que antes de su venida se va a venir sobre el mundo una apostasía. Y esa apostasía es la que vivimos en todos los tiempos de la historia de la iglesia, pero se va a ver más fuerte al final. ¿Por qué? Porque dice la Biblia
te encarezco delante de Dios que prediques el mensaje, porque viene tiempo, 2 Timoteo 4:3, déjeme leérselo en la Reina Valera del 60. Aquí lo tengo en otra versión y voy a ir a la Reina Valera mejor, me gusta más, Reina Valera del 60. Dice, te encarezco delante del Señor que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Yo he padecido en alguna época de comezón en el oír, no de oír cosas, sino una vez tuve que ir para que me limpiaran por un taco que se me había hecho en el oído. Estaba yo jovencito y recuerdo que yo no escuchaba bien y me hicieron un lavado y en un momento jalaron algo que estaba ahí y eso fue como que usted hubiera pasado el volumen de 0 a 100, ¿verdad? En un momento comencé a escucharlo todo, ¿verdad? La gente dice que va a tener comezón por el oír. La gente se va a acariciar, escuchar lo que quiere que le diga. Y la Biblia dice literalmente, se amontonarán. O sea, no es que van a haber uno ni dos, sino que va a haber montones de maestros conforme a sus propias pasiones. ¿Y qué dice la Biblia? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Entonces, en los tiempos que la Biblia nos anuncia, van a haber estos cambios, los han habido antes, los habrá hacia futuro, donde la gente en vez de atenerse a lo que escrito está, va a comenzar a escuchar lo que llama la atención. Toda la vida hemos enseñado una verdad y de repente alguien dice algo distinto y la gente dice, uy, qué bonito, ¿verdad? ¿Y dónde está en la Biblia? En ninguna parte, pero qué bonito que lo dijo. ¿Por qué? Porque hay gente que es pico de oro, hay gente que es muy hábil para decir las cosas. Vean lo que nos ha pasado en toda América Latina con los populistas que llegan al poder, cómo son gente que saben venderle a las masas un producto y la gente los compra y cuando se vuelven autoridad no hacen lo que habían ofrecido realizar. Hay gente que habla muy lindo, que le ofrece a la gente lo siguiente. Se los puse así. El culto al éxito, a la grandiosidad, hace que la palabra pase en un plano secundario para muchos. La gente quiere tener la unción o la espiritualidad del apóstol Pablo, pero quieren vivir como vivía Salomón. Hay personas que hablan de espiritualidad, leen, oyen, ven, buscan información sobre el tema, pero ellos luego generan su propio criterio y hacen lo que les conviene. Estamos en una sociedad donde la gente esboza su propio criterio. Yo digo una cosa, yo digo otra, la Biblia dice esta, pero yo creo. El ejemplo que aquí les pongo es el siguiente. Alguien dice hoy, la Biblia dice, pero yo creo que. Eso le ha pasado a través de la historia siempre. Si usted busca Mateo capítulo 15 o Marcos capítulo 7, Jesús nos cuenta de cómo los judíos habían cambiado la ley de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre y habían inventado una tradición que le llamaban la tradición del corbán. Corbán significa voto o don, ¿verdad? Cuando usted da algo a Dios. Entonces, si alguien está en obligación de ayudar a su padre y a su madre porque puede hacerlo, y dice Jesucristo que ustedes cuando alguien viene y le dice, ayúdame al padre, dice, bien invalidáis la palabra porque con su tradición escrito está, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen, basta que un hombre diga al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi don, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Entonces ya usted no tiene que ayudar a su papá porque dice que lo que tiene es para ayudar a Dios. Y al final no se lo va a Dios tampoco. Eso es lo que la Escritura nos enseña, que la gente lee la Biblia y la acomoda a su manera para que la Biblia le permita
lo que ellos quieren que le permita. Es absurdo. ¿Cómo va a poner usted un mandamiento de Dios bajo una tradición humana? Al contrario, el mandamiento de Dios siempre tiene que ir sobre la tradición humana. Hoy en día tenemos gente en muchos temas donde nos conviene, cambiamos el concepto de la revelación de Dios por criterios de gente que hoy en día dice, pero yo creo, pero yo opino, pero me parece a mí. Entonces, vendemos la primogenitura por un plato de lentejas. Y no es correcto esa actitud. Menospreciar la palabra es algo que hacen algunas personas que se creen muy espirituales. Y déjenme hacer aquí una aclaración. Yo vengo de una época en la cual estudiar era mal visto. Yo vengo de una época en la cual ir a un seminario era como ir a un cementerio. Y así me decían a mí. Habían hermanos en esa época que decían, yo era un joven, totalmente joven, ¿verdad? Cuando entré al seminario, y recuerdo que algunos me decían, los seminarios son los cementerios de las iglesias, porque la gente pierde su fe. Y me decía uno de ellos, yo no vivo de los seminarios, sino que yo vivo de la BOA, ¿verdad? La BOA no es la voz de Estados Unidos de América que pasamos aquí en Faro, sino que la BOA era la Biblia, la oración y el ayuno. Que él vivía de esas tres cosas. Y suena muy bonito, ¿verdad? Pero no es real. Porque si usted no estudia, no va a poder entender bien la Biblia. Si usted no la lee con frecuencia, no la va a poder captar. Por ejemplo, usted no va a entender bien los contextos históricos. Usted va a leer un pasaje como dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y usted va a pensar que habría que andar amputándose las manos, ¿verdad? No, uno debe de leer, estudiar también, ayunar y orar, pero no es lo uno o lo otro. No se puede menospreciar ni el estudio ni la parte de la comunión íntima con Dios. La Biblia es la que nos enseña de que tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. No hay en la palabra ninguna duda de esto. Tenemos que tener una dieta espiritual balanceada. Tenemos que ser gente de oración, gente de ayuno, gente de búsqueda de Dios, pero también tenemos que ser gente que estudie, que saque tiempo, que aproveche la oportunidad y crezca. Al final les voy a dar algunas sugerencias prácticas de cómo lo puede hacer. Pero si usted nunca ha estudiado, al final le voy a dar algunas sugerencias de cómo puede hacer para que usted mismo vaya siendo una especie de autodidacta. O sea, no va a tener quizás el tiempo, la opción de ir a algún lugar a estudiar, pero debe comenzar por algo. Y hoy, gracias a Dios, hay mucho recurso en las redes, muchos recursos que se pueden adquirir. No tantos había en nuestra época mozuela cuando entramos a estas lides. No es una opción que la Biblia sea nuestro fundamento, es un imperativo. No es un capricho de algunos de nosotros, es una orden que da Dios. Nuestra fe tiene que basarse en las Sagradas Escrituras adecuadamente interpretadas. Lamentablemente, la gente se desenfoca y las iglesias se desenfocan. Déjeme ilustrarlo con Hechos capítulo 6. Si lo busca ahí conmigo, si no yo se lo voy a leer para que lo tenga presente. Hechos capítulo 6. Primera gran crisis al interno de la iglesia es esta. Hubo persecución antes de esta crisis, ¿verdad? El Sanedrín persiguiendo a los apóstoles. Hubo una gente llamada Ananías y Zafira mintiendo al Espíritu Santo, pero era un foco, eran Ananías y Zafira, punto. Pero en Hechos 6, ahí sí hay un problema a nivel de la iglesia. Es la primera gran crisis de la iglesia interna, intestinal, la primera guerra civil que hay dentro de la iglesia. En aquellos días crecía el número de discípulos. El crecimiento también tiene a veces sus consecuencias. Aquí hay una consecuencia dura.
Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Recuerden que aquí estamos hablando que todos son judíos. Lo único que son, algunos son judíos de origen de la dispersión, o sea, origen helenista, y los judíos palestinenses, los hebreos. ¿Correcto? Aquí no son griegos de Grecia, sino fuera de Israel, judíos fuera de Israel, viudas que habían regresado o se habían casado con algún judío que vivía fuera de Israel y regresan a su tierra. Entonces las viudas originarias de Palestina, que se habían quedado viudas en Palestina, eran tratadas diferente que las viudas que venían de afuera. Atendían mal a las griegas contra las hebreas. ¿En qué las atendían mal? En la distribución diaria de los alimentos. La iglesia tenía una proyección social. La iglesia bendecía a las viudas. Bendecía a las viudas con comida. Y la comida había que llevarla ¿cuándo? Diariamente. No había los sistemas que tenemos hoy en día, ¿verdad? De refrigeración, de almacenamiento. ¿Quiénes eran los encargados de distribuir la comida? Los 12 apóstoles, ya incluyendo a Matías. Ya el ladrón de Judas no estaba. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Y yo creo que aquí los pastores de buen corazón nos hemos metido en hacer un montón de cosas que no son las nuestras. Nos hemos metido en consejería, administración, construcción, sonido, asesorías, ayudamos a la gente a cambiarse de casa, ayudamos a la gente a comprar algo, o sea, nos metemos a hacer de todo un poco. Y hay veces hay que hacer de todo un poco. Pero por hacer de todo un poco, estamos sirviendo las mesas y se nos está olvidando lo más importante. Usted y yo fuimos llamados por Dios para dos cosas. Dice la Escritura en el versículo 4, 12 no pueden hacer bien el trabajo, escojan a 7 para que lo hagan bien. ¿Y cuál es la respuesta? Y nosotros los 12 persistiremos en el ministerio esencial de los siervos de Dios, que es la oración, y en el ministerio de la palabra. Las dos cosas son las que nos tocan a nosotros: la oración y el ministerio de la palabra. No hay un ejemplo más claro que este de desbalancear nuestras funciones, meternos a hacer algo a lo cual no fuimos llamados. Por eso, por ejemplo, nosotros en esta emisora, gracias al Señor, creemos en eso. Y por eso usted ve que nuestro énfasis está en la oración, en los 7 tiempos de oración que tenemos durante la programación, y en la palabra, estudios bíblicos, programas de la Biblia, comentarios de la Biblia, todo lo que hacemos porque creemos que la vida creyente debe de estar rondando esos dos objetivos: el ministerio de la palabra y la oración. Porque el ministerio de la palabra no es hablar de la palabra. Hablar de la palabra es la última etapa, porque primero yo tengo que conocer la palabra antes de hablarla. Hay gente que se brinca este paso, y de ellos voy a hablar en la segunda charla, de gente que depende de YouTube para predicar. En mi época dependíamos de un librito de 500 ilustraciones. Era un libro que existía. Entonces uno andaba buscando la ilustración para el domingo. Después, ya cuando comencé de pastor, la consejería durante la semana me servía de ilustración, ¿verdad? Entonces los hermanos que venían a consejería servían de ilustración. Y recuerdo haber leído una anécdota que decía la secretaria diciéndole al pastor: pastor, aquí están los 2 ejemplos del domingo. La gente depende de tomar a otro y no de estudiar por sí mismo. Yo le doy gracias a Dios que desde el principio Dios me enseñó a depender de Él. Yo honestamente no oigo a mucha gente. Yo oigo Faro Caribe, pero yo no ando escuchando a otra gente. Dice: pastor, pero no es eso falta de... No, es que yo prefiero sacar mi tiempo para leer la Biblia, que alguien me diga lo que la Biblia dice. ¿Me entiende? Yo prefiero leer yo a que alguien me diga lo que yo tengo que leer.
lo que yo tengo que entender. Claro, tiene que ver con el tiempo mío, ¿verdad? Con la edad, con la experiencia. Al principio no, al principio tenía que escuchar que más pasar el colador, cernir, ¿verdad? Y quedarme con lo bueno. Pero ahora yo ya puedo escoger las batallas en las cuales me meto. Tenga usted, mire, y acostúmbrese, lea la Biblia, lea otro libro, le voy a hablar de eso, leer, usted tiene que leer, tiene que ser una persona que lea, mire, el que no lee está mal, usted tiene que leer. O sea, todavía no hay otra manera de aprendizaje, bueno, oiga, vea, lo que sea, pero usted tiene que estar alimentándose todos los días, nutriéndose. Porque la gente a veces confunde lo que la sociedad nos vende del microondas, ¿verdad? De en un minuto está caliente, ¿verdad? La tortilla usted la pone en 10 segundos y ya está caliente. Con las cosas espirituales no puede ser así. Son de tiempo. Por eso sigue siendo verdad. No pueden poner a un neófito de anciano en una iglesia. Era malo hace 2000 años, es malo hoy. Porque el neófito, es una plantita nueva. Y usted no sabe si esa plantita, cuando le comienzan a salir cosas, va a reaccionar. Y tengo aquí una planta muy linda frente a mí. Se llama, no sé cómo se llama. Y tampoco me interesa. Porque si me dicen el nombre se me va a olvidar. Porque no me interesa. Es como cuando los hermanos me hablan de los carros, que le cambió esto y esto. A mí me entra por acá y me sale por otro lado. Ni me interesa. Le pongo atención por cortesía, por educación. Y no mucha, por cierto. Pero al menos los dejo que hablen, ¿verdad? Que se desahoguen. Pastor, viera que tuve que arreglar esto del carro. Y yo lo digo, ajá. Porque yo no manejo. Entonces a mí no me interesa. Yo de los carros sé los colores. El blanco, el gris, el amarillo, el rojo. Pero yo no sé si son las marcas ahí que ustedes conocen. Las marcas aquí, del público que tengo, tiene BMW, Jaguar y Mercedes-Benz. Aquí esos los modelos de los que tengo aquí al frente. Solo Roy que anda en un, ¿qué? En un Dodge. ¿Me entiende? Hay cosas que a usted no le interesan, entonces usted no le pone atención. A todos nos pasa eso, es natural. Hay cosas que nos llaman la atención, no nos interesa, punto. Pero, lo que dice la Escritura es que cuando ellos hablaron este problema y los apóstoles se dedicaron a ser apóstoles, a la oración y a la palabra, ¿cuál fue el resultado? Versículo 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Por qué? Porque los que tenían que hacer el trabajo lo estaban haciendo y los que tenían que hacer el trabajo lo estaban haciendo. ¿Saben qué es? Cuando Roy me decía qué nombre le ponemos a esta primera parte, yo le decía la conclusión, que es el plan de Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? Sigue siendo el mismo, lo esencial. Fuimos llamados a lo esencial. En el caso de nosotros, los pastores, a la oración y al ministerio de la palabra. La falta de enfoque o la falta de conocimiento para que el enfoque sea correcto, porque aquí yo tengo que hacer una excepción. Honestamente, no tenemos muchos paradigmas para seguir. A mí a veces me preguntan, pastor, recomiéndeme una iglesia. Y qué difícil se me hace. Más fácil recomendar un supermercado. ¿Verdad? Porque usted compara precios y dice, no, a donde yo voy me gusta. Pero una iglesia, resulta que la iglesia puede ser bonita, pero no tiene parqueo. Ya con eso. Puede ser que la iglesia sea bonita, pero los baños son así medio raros. Puede ser que la iglesia sea bonita, pero la alabanza no es como a usted le gusta. Puede ser que la iglesia sea bonita, que el pastor predique bien, pero la esposa es un poquitillo incómoda. Puede ser bonita, pero es que los hijos del pastor son tremendos. ¿Me entiende? Entonces ya no es solamente la palabra que reciba usted en la iglesia, sino hay tantos factores, ¿verdad?, adicionales, pero a veces son determinantes para muchas personas. La iglesia que yo pastoreo no tiene parqueo. Entonces a mí me ha pasado que los hermanos me dicen, pastor, ¿dónde queda su iglesia? Le doy la dirección. Me dice, y hay bastante parqueo, le digo yo. Hay 1 kilómetro para arriba y 1 kilómetro para abajo. Está la calle pública. Ahí usted agarra todo el campo que quiera. Y hasta que suena el teléfono, ¿verdad? Me cuelgan. No sé, porque no tienen sentido del humor. ¿Me entiende? O sea, hay factores que yo sé que son tan importantes para algunos como que la palabra sea buena, lamentablemente.
lamentablemente. Y no digo que esté mal, nada más digo que es lamentable, no digo que sea malo. Entonces, hoy en día tenemos, o sea, yo no me atrevo a recomendar iglesias, ni donde yo soy pastor, porque de repente no le va a gustar como yo predico. Busque, y el que busca encuentra, dice la Escritura. Pero tenga mucho cuidado de que usted no esté buscando lo que nunca se ha perdido. Yo creo que hay un llamado de Dios a que volvamos a lo que nunca se ha perdido. No a que encontremos, sino que a que volvamos. Quizás es tiempo de hacer como dijo el profeta Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque si seguimos así, el precio que estamos pagando por la ignorancia es demasiado alto. Esa ignorancia que hace que a la gente le digan y le suene correcto, por ejemplo, que hay que dar una ofrenda y hay que echarle sal en la ofrenda. O sea, ¿cómo pueden creer que eso es correcto? ¿De qué parte del planeta Tierra alguien podría pensar que hoy en día hay que echarle sal a una ofrenda? Se le echaba sal a la carne cuando hacían los sacrificios para que preservase la carne, porque después se la comían. Recuerden que la gente antes, cuando llevaba la carne de la ofrenda, ¿verdad?, el animal, se comía la carne ahí en el templo. Se comían una parte de los sacerdotes, otra parte del ofrendante. Por eso usted ve que los sacerdotes son así, somos hermosos. Ahora está el pastor Alvarado y no me va, él es la comprobación visual de lo que estoy diciendo. Yo estoy un poquito temeroso que el pastor vaya a decir ahora en represalia. Pero está claro. Los pastores hemos tenido siempre esta tarea, ¿verdad? Pero ¿cómo alguien va a creer que usted va a tener que agarrar un billete y echarle sal? ¿Ah? No puede ser. O la gente que cree lo que dice el apóstol Pablo. Oiga, en la versión de Dios habla hoy este pasaje. Porque va a llegar tiempo en el que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Que soñé, que Dios me dijo, que fulano Dios le habló. Son cuentos, a excepto que vengan de Dios. Pero hasta que no compruebe usted que vengan de Dios, son cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio. Soporta los sufrimientos. Porque ese cristianismo que han vendido donde usted no sufre, eso no es verdad. Todos sufrimos por la causa de Cristo. Todos sufrimos porque la vida tiene una nota de sufrimiento. Por más santo que sea usted, en la vida tenemos un cuerpo que se desgasta. Otros no se desgastan, más bien se inflan, pero los cuerpos se van deteriorando con el paso del tiempo. Y la Escritura dice que el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva. Y aún así tenemos que mantenernos, dice, predica el mensaje de salvación, cumple bien con tu trabajo. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 5, en la versión Dios habla hoy. ¿Cuál es la única vacuna, el único antídoto que existe contra eso? Se lo dijo Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has sabido desde la niñez, que son las Sagradas Escrituras. Y si eso era verdad, en una época en la cual solamente Pablo disponía del Antiguo Testamento, no tenía toda esta parte hermosa que llamamos el Nuevo Testamento. Ya para cuando Pablo escribe esto, que es el año 65, 64, ya estaba probablemente 2 de los evangelios, ya estaban 8 de sus cartas, 9 de sus cartas quizás. Bueno, los que de Timoteo ya están todas, ¿verdad? Porque esta es la última. Ya estaba la carta de Santiago, la de Judas, ya estaban las de Pedro, probablemente. Faltaría el Apocalipsis y el Evangelio de Juan, seguramente faltaban nada más, pero aún no estaban compiladas, unidas. Y Pablo le dice, persiste tú en lo que has sabido de la niñez, que son las Sagradas Escrituras.
Nuestra fe debe ser una fe orientada en algo que es objetivo, que es la Escritura. No es subjetivo, no es a lo que yo siento hoy. El día está oscuro, entonces me siento medio triste. O el día está muy asoleado, me siento muy alegre. No, yo me tengo que aferrar a lo que es permanente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios viviente permanece para siempre. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 16. Hemos colocado esta frase y la hemos copiado de un autor que dice, aunque la historia se suele escribir en libros, hay libros que hacen historia. La Biblia es un libro que marca la historia. Su desconocimiento ha causado la caída de naciones. Cayó el reino del norte, cayó el reino del sur, cayó Israel, las 10 tribus, cayó Israel, las 2 tribus. ¿Por qué? Porque se alejaron de la palabra del Señor y siguieron sus propias ideas. Hoy Dios nos llama a que hagamos de la Biblia la única fuente que nos guía. No hay otra. Yo arguiría de que, además de la Biblia, debemos de tener la guianza del Espíritu Santo, obviamente, que fue la que inspiró la Escritura. Hay una frase en el Talmud, y con esto voy terminando. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿verdad? Después de que yo termino. Acondicionamos aquí un poquito y venimos a la siguiente charla con el pastor Alex Alvarado Peterson, quien lo tenemos ya aquí en los estudios de Faro Caribe. Pero quiero leer esta frase, amado hermano. En el Talmud se dice, y es una frase muy hermosa, si queréis destruir a los judíos, tendréis que destruir primero a sus maestros. Es decir, la base de Israel estaba en sus maestros, que les enseñaban ¿qué? La ley y la tradición oral. Nosotros, como le dijo Eliseo a Elías, carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, Elías, usted vale más para Israel que todos los ejércitos. Lo digo también el rey, ¿se acuerdan? Vale más un hombre con el conocimiento de la palabra que muchos sin ella. Decía Wesley, dame un hombre 100% amante de Dios y temeroso de Él, en vez de darme 99% temerosos de Dios y amantes de su palabra. Dios nos llama hoy a que nos volvamos de cabeza a la palabra. Me preguntaba ahora don Luis de la Biblia del oso. ¿Por qué se llama la Biblia del oso? Porque tiene una portada, ¿verdad? En la portada original, ese oso que está agarrando la miel. Y obviamente la idea, ¿verdad? Simbólicamente es que así como el oso anhela la miel, nosotros tenemos que anhelar su palabra. Así como yo anhelo al despertar, levantarme para hacerme un cafecito, un tecito, el desayuno light que les comenté ahora, ¿verdad? El huevito, el salchichón, la mortadelita, el quesito, la tortilla. Ya me está dando, no, estoy muy temprano para el almuerzo. Ya, como todos los días lo hago y todos los días me gusta, bueno, yo debería de hacer del anhelo por la palabra mi alimento de todos los días. Y se puede, hermanos, se puede hacer. Vuelvo a decirles, yo, gracias a Dios, cumplo ahora en marzo 40 años de haber comenzado a leer la Biblia. ¿Y saben quién fue la primera persona que me puso a leer la Biblia? Mi suegra. Mi suegra. No por culpa de ella, sino porque ella me puso a leer la Biblia. Yo llegué a visitar a la casa, ¿verdad?, para la que hoy en día es mi esposa, y mi suegra estaba en la sala con otra persona hablando y me dice, bienvenido, ¿verdad? Me saludó y me puso a leer la Biblia. Ahí, sin ser yo creyente, apenas, ¿verdad? Era
un muchachito de colegio, y me puso a leer la Biblia. Y desde ese día en adelante le doy gracias a Dios de que yo leo la Biblia. Y voy a cumplir 40 años de estar leyéndola y enseñándola. Y el que enseña aprende 2 veces, dice el dicho. Y eso es verdad, ¿verdad? Entre más enseña uno, más aprende. Mire, yo le digo a don Carlos a veces en broma, ¿verdad? Que a veces me despierto, oigo la verdad salirles en la madrugada y la repetición, y yo, mira qué interesante lo que acaba de decir. ¿Ah? Ni yo mismo sabía eso. ¿Me entiendes? O sea, uno cuando oye, cuando uno aprende. Pero ¿saben qué? No se separe de la Biblia. Lea libros, está bien, vaya a congresos, vaya a seminarios, pero busque cosas que de verdad sean buenas. Es que hay tanta cochinada en el mercado. Paja, digamos, paja. Vamos a decirle cochinada, digamos paja. ¿Por qué? Porque pareciera que es alimento, forraje, pero no llena. Lo que da son cólicos. ¿Verdad? Lo que le va a dar a usted es como una flatura. Usted se va a sentir, ¿verdad? Uy, no. Y lo último, para ya terminar. Le dije que el plan de Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Un llamado a lo esencial. Dios siempre va a querer que usted y yo sepamos lo que es importante saber. Mira, hay muchas cosas que no vamos a entender. Yo hay cosas que no entiendo, como se los digo, se los repito. Usted se llama al programa y yo no le sé contestar. No sabemos ciertas cosas, pero sí lo esencial sí lo sabemos. Cantaba yo recién convertido, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Eso sí lo sé, que Cristo me ama. Y lo sé porque lo dice la Biblia, Juan 3:16. Y lo sé porque lo he experimentado al recibirle. Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón, serás salvo. Lo sé porque la Biblia lo enseña. Entonces, volvamos a lo básico. Salga hoy con un plan, y si ya lo tiene, siga haciéndolo. Lea la Biblia todos los días. Si algo no entiende, bienvenido. Anótelo ahí, apúntelo, escríbalo en algún lugar. Mire, no entendí tal cosa. Mire, yo estoy leyendo Job otra vez, y hay unas cosas interesantes de Job. Job me da miedo siempre que lo leo. ¿Y por qué me da miedo? Me da miedo porque Dios dijo que los amigos de Job, Bildad, Elifaz y Zofar, no hablaron bien de él. Entonces, cuando yo leo lo que dijo Elifaz, Bildad y Zofar, me quedo patinando. Digo, Señor, ¿y esto será o no será? De hecho, aquí en Faro ponemos un versículo que dice uno de ellos, que dice, y tendrás oro, ¿verdad? Y tendrás esperanza y todo eso. Y lo dice un amigo de Job. Me da miedo ese versículo. Entonces lo estoy revisando, ¿verdad? Porque Dios dijo, ellos no hablaron de mí, ¿qué? Bien. Job 42, ¿se acuerdan? O sea, si Dios dice que ellos no hablaron bien de Dios, entonces a mí con lo que dicen los amigos de Job me da un temor, ¿verdad? Y yo que a veces la gente lo repite, como dijo fulano. Entonces, usted tiene que amar a la palabra. Hay una frase que yo cito en latín, y yo la cito en español, obviamente. Dice, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Usted puede escucharme a mí, y yo le puedo caer bien, le puedo caer mal. Tengo gente que me aprecia y gente que no me aprecia tanto. Pero aún lo que digo yo no siempre es verdad. Yo me equivoco, y con frecuencia. Así que usted tampoco tiene que aceptarlo todo porque lo diga yo. Usted no tiene que aceptarlo todo porque lo diga su pastor. No, nos equivocamos. Usted tiene que examinarlo todo y retener lo bueno. Todo lo que diga Jesús es verdad. Todo lo que dice Jesús es verdad. Pero todo lo que decimos los pastores no. No, porque son a veces interpretaciones de nosotros. En la Biblia hay ejemplos de Romanos 15, ¿se acuerdan? Algunos dicen que se puede comer de todo y otros que dicen que solo vegetales. Y Pablo dice que algunos tienen la razón más que otros. No, los dos tienen la razón. El que cree que se puede comer todo, su conciencia le permite comer de todo. El que no, su conciencia no le permite. Así que el que come, no juzgue al que no come. Ahí no se trata de quién tiene razón, sino de que tenemos que aprender a convivir. La Biblia no es para estar peleándonos entre nosotros, para estar mandándonos bibliazos, sino es para que la Biblia nos llene del conocimiento de Dios. Con el pasaje que comencé, con ese pasaje termino. Que el mensaje de Cristo dice, que la palabra de Cristo abunde, habite, more, dice la Reina Valera del 60, more en abundancia en vosotros. En la segunda charla que voy a dar yo, ahora viene la del pastor Alex, en la segunda que voy a dar yo al final,
voy a hablar sobre, ¿habéis entendido lo que leéis? O sea, voy a hablar de cómo asegurarnos, volviendo a lo esencial, que lo que yo digo la gente me está entendiendo. Ese va a ser mi énfasis, que comuniquemos para ser entendidos. Porque a veces hablamos de la Biblia, de cosas tan profundas, y después no sabemos de qué hablamos, ni nosotros mismos. Ahora me dicen los oyentes. Ni siquiera ellos van a recordarse, ni usted se acuerda. Así que voy a hablar mucho del llamado a la sencillez, a lo básico. De eso voy a hablar en la segunda enseñanza. Muchas gracias a todos los que se han apuntado ahí por el Facebook. Ahí hemos estado viendo cuando se enlazan, a todos los hermanos que lo van a reproducir. Que Dios les bendiga, de verdad. Son muchos hermanos que en esta hora nos han estado acompañando. Hacemos esta pausa. Vamos a cantar. Facebook nos va a bloquear, ¿verdad? Como es usual cuando ponemos una canción con derechos reservados. Vamos a cortar la transmisión. Vamos a un cántico. Después volvemos con la transmisión en la segunda charla, la segunda conferencia, con el pastor Alex Alvarado Peterson. Aquí, desde Faro Caribe, estamos en vivo, en directo, hoy, sábado 30 de enero del año 2021, séptimo congreso. El pastor Alex Alvarado estuvo en el primero, ¿verdad, pastor? En el 2015 estuvo con nosotros, junto con el pastor Carlos Guerra y el pastor Jorge Luis Otogul. Fue una linda oportunidad que comenzamos. Y hoy, imagínense, 7 años después, otra vez lo tenemos por acá. Vamos a ir a este cántico, que Dios nos siga bendiciendo a todos. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Buenos alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche.